Buenas y santas, ¿cómo están aquí caminando con la Sagrada Escritura? Hoy vamos a limitarnos a preguntas que quieran hacer o que ya nuestros aquí con el tema del trabajo de la Biblia o caminando con la Biblia, seguramente han ido buscando gente que les hagan las preguntas, que les hagan llegar las preguntas. Padre, ¿qué es Septuaginta? Eso hablamos en el video anterior. En esto voy a leer para no equivocarme, porque de repente por ahí uno puede equivocarse, ¿no? La versión griega de los 70 se llama, por eso es Septuaginta, la versión griega de los 70 o de la Septuaginta. Es una versión de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que fue escrita en Alejandría, fuera de Judea. Fue escrita en Alejandría. Esto para que lo tengamos en cuenta. Pues se llama versión Septuaginta o Alejandrina. Es la más antigua e importante traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Según se cuenta, el nombre de 70 o Septuaginta procede de una leyenda en la carta de Aristea. El autor de la carta de Aristea es un funcionario del faraón egipcio Ptolomeo, Filadelfo, y refiere a su hermano una historia sobre lo que es esta historia o leyenda de los 70, según el cual 72 sabios, uno por cada tribu, 6 por cada tribu, habrían hecho la traducción en 72 días, luego se redondeó a 70, ya que este número indica la totalidad, la universalidad, y por eso esta traducción se conoce como Interpretatio Septuaginta Viorum, la traducción de los 70 varones. De ahí viene la palabra 70 y en latín se dice Septuaginta. La leyenda tiene un valor histórico por cuando de ella puede deducirse el tiempo en que se hizo la versión de la traducción del hebreo al griego en el Antiguo Testamento. Esto para que lo quede claro. Lo cierto es que la leyenda de esta milagrosa traducción en la coincidencia de letras pudo haber recomendado este texto a las comunidades judías incluso como texto inspirado. La versión de los 70 tuvo una alta aceptación y fue leída entre los judíos de la diáspora, es decir, todos los judíos que estaban fuera de Palestina, fuera de la Judea, leían esta traducción. El contenido de 70 es más amplio y por eso, para que lo tengamos en cuenta, tiene 7 libros más que la traducción hebrea o aramea, que en el concilio justamente que determina el pueblo judío de Jamia, en el concilio de Jamia, en el año 70 después de Cristo, recién el pueblo judío busca unir todos los libros en un solo compendio, que ya después vamos a ver qué es lo que relatan o cómo se trabaja. Esto para que lo tengamos en cuenta porque de repente nosotros en la Iglesia Católica seguimos la traducción de la Septuaginta y nuestros hermanos de las otras iglesias siguen la traducción hebrea. Padre, ¿por qué en los salmos aparece la doble numeración? Bien, eso también lo voy a leer porque es conveniente entenderlo. Por ahí para la traducción partiría, por ejemplo, del Salmo 22 o 23, que es el Salmo del Buen Pastor. 23 se pone fuera del paréntesis y dentro del paréntesis 22. Seguramente en más de una ocasión, ciertos salmos vemos una doble numeración. Más bien algún buen católico se debe preguntar ¿por qué esta doble numeración? Los judíos antes de Jesucristo contaban con 2 versiones de los textos sagrados, es decir, de lo que ahora nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento. En primer lugar tenían lo que se conoce como texto masorético y hace referencia a los libros sagrados escritos en los idiomas originales, hebreo y arameo, que era lo que no es la Septuaginta. Y la versión llamada Septuaginta de los 70, que hace referencia a los 70 sabios que ya dijimos en lo anterior, que fue traducido en Alejandría, en Egipto. En cuanto a esto, nos atañe decir que el asunto de la doble numeración de los salmos
sucede en cada una de las versiones. La numeración de los salmos a partir del Salmo 9 cambia pues en la Septuaginta. Los salmos 9 y 10, según la numeración hebrea, forman uno solo, pero según la Septuaginta serían dos salmos distintos. Por lo que a partir del Salmo 11, los siguientes salmos tienen números menos en la numeración de la Biblia hebrea. Así los salmos 11 es el 10 en la Septuaginta. Por eso el Salmo 22 para nosotros y sería el Salmo 23 para la traducción hebrea. Posteriormente, San Jerónimo, algunos siglos después, en el siglo IV de nuestra era cristiana, traduce la Biblia, todos textos al latín, hace uso de la numeración de los salmos según la versión en griego. La versión de la Biblia traducida al latín por San Jerónimo será conocida como Vulgata y pasará a ser la versión oficial de la Iglesia. Es decir, que esa es lo que la Iglesia determina como textos inspirados. Con el paso del tiempo, las traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, al idioma que habla comúnmente la gente, y en estas versiones se hará referencia a la doble numeración de los salmos, poniendo primero el número, el texto masorético, hebreo, y después el número según el texto de la traducción griega de la Vulgata en latín. Así que la traducción del Salmo, por ejemplo, 23 sería para la traducción hebrea o aramea, y 22 para la traducción según la Septuaginta, que pasa después a la Vulgata. Esa sería la razón. ¿Qué dice la Biblia de las imágenes? En eso vamos a ir a un texto que yo les diría que después lo practiquen en la casa. Vamos a leer qué dice Éxodo 20, para que lo tengamos en cuenta. Y yo quisiera en esto que nuestros hermanos de otras iglesias no lo interpreten como que nosotros estamos, diríamos, entrando en polémica. Simplemente quiero aclarar para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Como diría el criollo, desburrarnos nosotros, es decir, quitarnos la ignorancia para saber. ¿Qué dice el texto de Éxodo 20? Dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. No tenga otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, ni debajo del mar, ni debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Eso es lo que nos dice justamente el texto de diríamos, de Éxodo 20. Pero ahora vamos al texto de Número, capítulo 21, versículo 4 en adelante. Miren lo que dice. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? Para hacernos morir en el desierto. No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió entonces serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele que el Señor aleje de nosotros la serpiente. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en la asta de una bandera, en un palo arriba. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mira la serpiente de bronce y se salvará. Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en el asta arriba, y cuando alguien era mordido a la serpiente, miraba la serpiente de bronce y se curaba. Tremendo, ¿no? Porque ya uno ya se imagina la cara que ponemos, ¿no? A ver, Dios se contradice, porque en Éxodo 20 dice, no te hagas imágenes. Acá dice, hazte la imagen de una serpiente de bronce.
Y uno dice, bueno, entonces ¿se contradice el Señor? No, porque lo que no quiere el Señor en el texto de Éxodo 20 es que se hagan imágenes de Dios. Eso es lo... Dice, no te hagas imágenes de otros dioses. Por lo tanto, si yo hago una imagen de la Virgen, para mí la Virgen no es diosa. Para mí la Virgen es la Madre de Dios. Eso lo tenemos que aceptar todos los cristianos, seamos católicos o no. Pero si nosotros decimos, yo a la Virgen no la considero diosa, no voy a inclinarme ante ella diciendo, mi diosa María, yo te adoro, no. Igual que a los santos, yo puedo tener al San Cayetano, imitar su vida, pero no digo el Dios San Cayetano. Mi único Señor es Jesucristo, y que está vivo en mi corazón y en el de mis hermanos. No sé si queda claro esto para que podamos tenerlo en cuenta. Vuelvo a decir, no es para provocar a nadie, sino es para que nos desburremos nosotros, para que quitemos la ignorancia que a veces tenemos. Con estos dos textos podemos explicar el tema de las imágenes. Éxodo 21 en adelante y el texto de Números 21, 8 creo que era. ¿Qué significa oráculo del Señor? La palabra oráculo del Señor la utilizan los profetas, ya que en la antigüedad todos los que se dedicaban a pronosticar el futuro, por ejemplo, en Grecia estaba el oráculo de Delfo, en donde habían mujeres que daban como una especie de pronóstico acerca del futuro después de matar animales, ofrecer animales y eso. Eran como sacerdotisas que después en ellas o a través de visiones o en los animales veían el futuro de alguien que iba a pedirle el oráculo. Pero en la Sagrada Escritura es lo que Dios dice acerca del futuro. Por eso quiere decir oráculo del Señor vendría a ser palabra de Dios. Ahora bien, ¿puede Dios decirnos el futuro? Ese sería el tema. Porque entonces haríamos como adivinanza con Dios. Y la profecía sería como, el profeta sería como un adivino. Y no es eso. ¿Qué hace? ¿Cuál es la metodología del profeta? Es mirar la situación que está viviendo. Mirar la situación que vive. Puede ser de paz, de violencia, de guerra, de confusión. Esa puede ser la realidad de una familia o de un pueblo. La palabra ilumina esa situación. Y si uno ilumina esa situación con la mirada de Dios, puede saber el futuro. Por eso es que las veces que yo enseñé la lectura profética de la palabra, nos enseña a mirar desde mi dolor, enfermedad, desde mi problema que no resuelvo en familia o desde otra situación, a lo mejor falta de trabajo, con la palabra de Dios tengo una mirada hacia el futuro. Pero no porque adivine el futuro, sino porque me hace ver desde Dios cómo podría desarrollarse ese futuro. No sé si me entienden. Por eso es que a veces les pido que ejerzamos esta función profética que tenemos por el bautismo, el día en que nos ungieron con el óleo santo, con el santo crisma, nos convirtieron en profetas, entonces estamos habilitados para mirar la situación, la realidad, iluminarla con la palabra de Dios y ver cómo puede ser el desarrollo de la vida o de las situaciones que se van a dar en el futuro. Yo lo veía eso en un sacerdote que nos trajo y nos hizo gustar la Biblia. Él en ese tiempo hablaba de muchas cosas que hoy estamos viendo, de la espiritualidad, de la comunión, de cómo tendríamos que vivir la fe. Y yo decía, ¿cómo sabe él? Es que no lo sabía, él lo sabía desde Dios. Gustaba la palabra, la iluminaba, su situación incluso, para poder mirar el futuro. ¿Cuánto podríamos saber y enriquecernos de esto? Pero a veces somos tan vagos, tan flojos para leer la palabra,
peor para mirar nuestra realidad y tomarnos el trabajo de escribir. Por eso yo siempre a los que leen la Biblia les digo, escribí qué palabra te dio Dios, escribí qué frase Dios te ha dado y vas a aplicarla y después vas a ver que así va a suceder en tu vida. Pero hasta que lo hagamos, vamos a esperar mejor ir a un curandero, un adivino, a alguien que tenga la bola de cristal para que nos adivine el futuro. El futuro nuestro está en manos de Dios. O sea, Padre, entonces Dios sí nos habla a través de la palabra, a través Siempre, de la Biblia. Dios habla siempre. Esa es la... Qué hermoso eso que dijiste. Dios habla. Hoy. No, la Biblia fue escrita hace miles de años, pero aún hoy tiene vigencia. Eso es lo hermoso. Por eso, para nosotros, este libro, la palabra de Dios, es palabra de Dios, palabra de vida. No es un libro de letra muerta, que fue escrito hace mucho tiempo y ahí quedó. Sino es algo que actúa en nuestros corazones. El Santo Padre, el Papa Emérito, Benedicto XVI, decía que la palabra de Dios tiene una fuerza casi sacramental, una eficacia casi sacramental. Y yo lo creo. Que el Señor les bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.